¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a considerar un tema. Para ello nos vamos a basar en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hace como 10 días que fue una reunión familiar. Entonces yo les decía a mis familiares lo que una vez ya les dije, que ahora como ya vivo enfrente de la deportiva, ya voy a empezar a correr, Rebe. Pero tengo un sobrino que corre muchísimo. Ha ido a maratones a Europa, Estados Unidos. Próximamente se va a ir, creo, al de Boston, no sé dónde me dijo que se va a ir. Y entonces cuando yo iba a correr, me dijo: tío, si quieres yo te entreno. Digo: sí, porque yo no sé. Hace muchos años sí practiqué un poquito de atletismo o carreras yo solito. Hay una pista ahí en Plutarco Elías Calles, entre Churubusco y Troncoso, que hicieron, que tiene 2 kilómetros con 100 metros, toda la vuelta que se le da. Y hubo tiempo en que estuve corriendo ahí, regresaba de trabajar en la noche y como la familia de mi esposa vivía cerca de ahí, la dejaba ahí. Y entonces decía: espérame, ahorita yo voy a correr. Y empecé poco a poco. Llegó un momento en que me echaba 4 vueltas. Después me amolé mi rodilla. Y después intenté volver a correr y se me hinchaba la rodilla. Y le dije bye bye a la corrida. Ya después he incursionado así un poquito más en el frontenis y eso, pero no he tomado algo que ahorita vamos a ver. Les cuento esto porque miren, vamos a leer unos versículos del capítulo 2 y después te invito a que me acompañes a orar. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oremos. Señor, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Quizás muchos de los que estamos aquí necesitamos adquirir un hábito, una disciplina, una constancia. Señor, porque la carrera a la que ahora nos has llamado tiene que ver con la fe, tiene que ver con nuestro caminar, tiene que ver con seguirte a ti, Cristo. Y queremos que tú nos dirijas, nos hables y podamos terminar la carrera que iniciamos para recibir el premio que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayer, yendo al seguro, le preguntaba ahorita a mi esposa, sí, es donde vimos un cartelón, decía que ayer fue el Día Mundial. ¿Saben de qué? Y ahora inventan de todo, ¿no? Pero ayer fue el Día Mundial de la Depresión. ¿Sí? Y yo les decía el domingo que en realidad el día más oscuro, más negro, más triste, más deprimente es el día 21,
de enero. Entonces hubieran escogido el 21 de enero para el Día Mundial de la Depresión. ¿Por qué? ¿Por qué es el día más oscuro? Porque a principio de año nos hacemos metas, propósitos, y yo les decía que se necesitan 21 días para adquirir un hábito, pero se necesitan más de 3 meses para continuar con ese hábito y se necesita un momento para romperlo. Y entonces viene la gente y se hace sus propósitos de año nuevo y generalmente no los cumple. Antes de las 3 semanas, ya acabó. Ya pasaron las fiestas, ¿sí? Se rompieron los propósitos y viene el desánimo y viene el bajón y viene la depresión. Pero, ¿quién sabe de verdad cómo es la depresión? A mí me tocó ver gente que tenía que irse hasta el hospital y a través de medicamentos ser levantado de su depresión. Y cuando viene la depresión, hay deseos de huir, pero de una manera falsa de este mundo. Aunque no tiene que ver mucho eso con esto, pero no sé por qué lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. ¿No? Porque miren, dice la Escritura, viene precedida del capítulo anterior, el 11, donde nos habla de los héroes de la fe. Y está hablando el autor de Hebreos acerca de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes, como cristianos, y va a poner un símil que en aquel entonces se usaba mucho. En aquel entonces ya había olimpiadas, ya había competencias, sobre todo que hacían los griegos, y organizaban carreras. Cuando alguien salía triunfador, ¿qué creen? No les entregaban el premio inmediatamente. Se los podían entregar en la tarde, si habían corrido en la mañana, otro día o muchos días después. Y toma Pablo, sabiendo todo esto, este símil de las carreras, y nos hace como que imaginemos que estamos en un estadio. Y que ese estadio está repleto en las tribunas, pero de gente que ya dejó este mundo. Y está abarrotado ahí porque tenemos, cuando habla la Biblia de una nube, está hablando de una muchedumbre, de alguien que nos está contemplando. Y dice, tenemos una gran nube de testigos que están viendo ese escenario, o están en ese escenario. Y entonces Pablo nos va a hablar de lo que algún día tú y yo iniciamos. El día que decidimos entregar nuestra vida a Cristo. El día que nos rendimos a Él, que lo reconocimos, que aceptamos el sacrificio de Él en nuestra vida, que nos reconocimos como pecadores. Y a partir de ese momento empieza nuestra carrera cristiana. Pero ¿cómo vamos a correr esa carrera? Bueno, hay algo que se llama disciplina. Todos los atletas deben ser disciplinados. Fíjense, la disciplina podríamos definirla como un hábito que implica un compromiso, autocontrol, un comportamiento que cada persona asume con la finalidad de alcanzar sus metas. La vida cristiana implica un trabajo arduo en la tarea que Dios nos ha asignado. Y miren, después pasa a decirnos el autor, ¿cómo vamos a correr esta carrera? Despojándonos de todo peso. ¿Sabes que en esta vida tú y yo a veces cargamos con cosas que no deberíamos de cargar? No sé si te has dado cuenta que a veces nos metemos en tantos rollos. Un día me tocó oír a un locutor en la radio, era un psiquiatra que ayudaba a las gentes. Y me acuerdo que le llamó una persona y le dijo que tenía muchos problemas. Déjenme exagerar. Y esta persona le dijo, tengo 80 problemas. Dijo, a ver, empiéceme a describir sus problemas. Y entonces empezó a decirle, tengo un padre alcohólico, una hermana drogadicta,
¿sí? Un hermano violento. ¿Sí? Y empezó así a describir sus problemas. Y una vez que terminó sus problemas, le dijo el psiquiatra, dice, ¿sabe qué? Usted no tiene 80 problemas, solo tiene uno. Y le empezó a decir, mire, el que su padre sea un alcohólico es problema de su padre, que su hermana sea adicta es problema de ella. Y así le empezó a quitar todos los problemas. Dice, ¿sabe cuál es su verdadero problema? El 80. Todos los 79 no son problemas de usted. ¿Y sabe cuál es el 80? El que usted quiere arreglar la vida de todos. Ese sí es su problema y es el único problema que no puede resolver. Usted no puede arreglar la vida de nadie. Y a veces nosotros andamos cargando cosas de otros que no debemos cargar. Hay cosas que sí nos corresponden, pero hay otras cosas que no debemos cargar. Ese es el peso que el autor de Hebreos nos está invitando a quitarnos. Fíjense, aquí están mis dos preciosas nietas, pero mi bronca no es educarlas a ellas, y es de sus papás. ¿Sí? Yo no tengo por qué cargar con eso. Me gusta y luego les regalo cosas, pero son sus papás los que les tienen que comprar. ¿Sí? Los que las visten, los que les dan de comer, y yo las disfruto. Sí, ni me veas así, no te voy a comprar. Y cuando tú vas, ¿has visto una carrera? ¿Cómo van los atletas que corren? Lo más ligero que pueden, ¿no? Un short muy cortito a veces, una camisetita que ni siquiera a veces trae mangas. ¿Sí? ¿Te imaginas que vayan con una chamarra pesada? Aunque haga frío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo los nadadores entran a la piscina? Muchos de ellos se rasuran todo el cuerpo porque la vellosidad crea fricción con el agua y no avanzan tan rápido. Hay trajes especiales que hacen para los nadadores, ¿sí? Que se desliza el agua. Se quitan de todo ese peso que les puede estorbar para poder avanzar mejor. Bueno, nosotros en la vida cristiana, miren hermano, tenemos que quitarnos cosas que nos estorban, que nos están creando un peso, ¿sí? Por lo cual no podemos seguir adelante. Y ahora, como esto es un estudio, ¿sí? Vamos a estudiar juntos, no quiero predicar. Quiero que ustedes me ayuden y ustedes mismos me van a ir diciendo qué tipo de pesos los cristianos estamos cargando y hacemos más pesada nuestra carrera. A ver, díganme. Las culpas, ¿sí? Están sintonizados en el mismo canal. ¿Sí? Y fíjate, cuando tú tienes culpa, ¿sabes qué es la culpa? Falta de fe. Porque Dios ya te dijo que te perdonó todos tus pecados. Absolutamente todos. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiar toda tu vida de pecado. Y cuando tú sigues cargando la culpa, es no creerle a Dios. Y la culpa te lleva a autocastigarte. Ah, como yo hice esto, ahora merezco que me pase esto otro. ¿No? ¿Y a poco no es algo que nos está deteniendo ahí? Siempre regresamos para atrás. No, es que yo cuando hice en mi pasado. Y a veces cuando tenemos esa culpa, ¿sí? Por ejemplo, si somos padres ya y cometimos algunas faltas en el pasado, eso nos impide corregir a nuestros hijos porque la culpa nos dice, no, pues si yo también lo hice. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas son de esas cosas, ese peso que nos debemos de despojar? Rencores. Esto tiene que ver más con las mujeres, ¿verdad? No, sí, porque dice el dicho, miren, las mujeres no son histéricas, son históricas. ¿No? No, tiene que ver con el género humano. ¿Sí? ¿Qué son los rencores o los resentimientos? Todos los seres humanos
en una relación hay roces, nos lastimamos, nos ofendemos, ¿sí? Y eso hiere en el corazón a las personas y lastimamos. Pero hay gente que se queda con eso. Y cuando pasa el tiempo y lo trae a la memoria, ahora se llama resentimiento. Tuvo un sentimiento cuando le sucedió eso, pero ahora el resentimiento se anida en su corazón, se convierte en un rencor, puede haber un deseo de venganza y ahí puede brotar la amargura. No, la amargura, dice la Biblia, que por ella muchos dejan de alcanzar la gracia y por medio de la amargura contaminas a otros. Porque empiezas a platicarle y lo haces con tu versión, por supuesto, lo que te hicieron y cómo te lo hicieron. Por eso dice Proverbios, cuando tú escuchas a una persona y presenta su causa delante de ti, dice, parece justa su causa. Dice, pero luego viene el otro, dice, y todo se aclara. Siempre en una misma situación hay dos versiones. Y cada quien tiene su propia perspectiva. El problema es que casi siempre queremos tener la razón desde nuestra perspectiva. Y entonces no aceptamos eso que sucedió, nos lastimaron, pero Dios pone un remedio para eso. ¿Cómo te puedes librar de los rencores del resentimiento? Perdona. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Esas cosas están impidiendo que nosotros avancemos. Imagínate que tienes rencores con alguien aquí en la iglesia y no lo puedes ver. Termina la reunión y lo evitas, te das la vuelta para saludarlo. Ahora, imagínate que fuera en tu propia casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero estás ahí, viviendo. Y no estoy diciendo que sepárense, sino arregla ese problema. Porque si no, vas a estar sufriendo, no vas a poder avanzar. ¿Qué más? Responsabilidades, bueno, que no nos corresponden, pues puede ser. ¿Sí? Pudiera ser que a lo mejor alguien asuma una responsabilidad que no es suya, ¿sí? Y está cargando con eso. ¿Sí? ¿Qué otra más? ¿Qué otras cosas más nos pueden impedir correr con ligereza la falta de perdón? Bueno, ahorita vamos a entrar al pecado porque el pecado lo maneja aparte, ¿sí? Aquí el autor ahorita está diciendo de un peso, ¿sí? Del que tenemos que despojarnos, y al rato dice, y del pecado que nos asedia. Preocupaciones. ¿Cuántos son preocupones? De repente les dolió un poquito al pie el pecho y un infarto. ¿Sintieron algo? Cáncer. Memo tenía un letrero en su oficina cuando teníamos oficinas. ¿Sí? Y quién sabe cuándo tengamos. Pero tenía un letrero, si se acuerdan algunos, que decía algo así, más o menos, de todo lo que tú te preocupas, el 90% de las cosas nunca suceden. Y el 10% que sí sucede, la gracia de Dios es suficiente para sacarte adelante. Preocuparse es una palabra compuesta con un prefijo, preocuparse. Es estar sufriendo antes de ocuparse, antes de que sucedan las cosas. ¿Qué ganamos con la preocupación? Sí, un desgaste emocional, ¿cómo no? Sí, agota, emocionalmente agota.
como se dice coloquialmente, se nos baja la pila. ¿Sí? Había un hermano que literalmente le hacía así. Cuando salía de su trabajo, se ponía una vestimenta que decía trabajo. Y cuando llegaba a su casa, antes de entrar, había un árbol y se quitaba esa ropa y la colgaba. Y él decía, voy a dejar todos los problemas del trabajo aquí. Y tomaba otra que decía hogar. Y se metía a su casa y nunca hablaba de su trabajo, ni de los problemas que tenía en su trabajo. Y lo mismo hacía cuando salía de su hogar. Dejaba colgada la de hogar y volvía a tomar la del trabajo y dice, voy a resolver las cosas cuando esté en el lugar donde se puedan resolver. ¿Cuántos han dejado de dormir por una preocupación? Padecer de insomnio. Y dice el Señor, o dice la palabra del Señor, echa sobre el Señor toda tu ansiedad, porque Él tendrá cuidado de ti. ¿Dicen? Y tenemos que ir a la presencia de Dios para dejarle todas nuestras cargas. Todas estas cosas, ¿sí? Nos está pidiendo el autor de Hebreos que nos los quitemos. Y para eso necesitamos tener tiempo con el Señor, porque Él nos va a ir revelando aquellas cosas con las que estamos cargando. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos profundizar en nosotros mismos, pedirle a Dios que nos revele, que nos permita conocernos esas áreas que nos están angustiando. Fíjense, mi sobrino que me dijo que me va a poner un plan para empezar a correr, me dijo ese día que lo vi, tenía aquí como granitos y eso, ya después supe en estos días por su mamá que ese es herpes zóster, pero a él le dio por exceso de entrenamiento. O sea, se desgastó tanto en el entrenamiento, ¿sí? Como que le bajaron las defensas y le brotó el herpes. Entonces ya se atendió, pero estaba preocupado ese domingo que lo vi. Me decía, tío, ¿no conoces un dermatólogo? Y sí teníamos uno y le dimos el teléfono, pero consultó otra y ya está. Pero yo lo veía bastante preocupado, porque dice, me empezó así con poquito y me ha ido creciendo. Y eso es comprensible que alguna cuestión de salud preocupe. A mi esposa desde septiembre del año pasado ya no le han dado las vacunas. Y le dijeron, le vamos a hablar. Y es la fecha en que no le hablan. Tiene cita el próximo martes otra vez ya con la reumatóloga o el reumatólogo, no sé qué vaya a hacer. ¿Sí? Y yo me preocupé, dije, híjole, ahora que no tenga las vacunas, que no se las aplique, sé la crisis que le puede entrar otra vez de su artritis. Pero traté de quitarme eso y decir, Señor, está en tus manos. Si no se la dan ahorita es por algo no se la están dando. La forma en que está actuando el seguro, Señor, tú la puedes fortalecer. Y si permites que haya algo, tú nos darás lo suficiente, ya sea económicamente, si se las tengo que comprar. 2 cajas que le dan en el seguro por mes son 25,000 pesos de esas 2 cajas. Pero vamos a confiar en ti y en tus manos estamos. Pues, tenemos que ir avanzando en eso y esas cosas, miren, digamos, tienen que ver a lo mejor con el alma, muchas de esas cosas que estamos viendo. Y ahorita vamos a ver otros aspectos de esto, de lo que nos tenemos que despojar, porque también después dice, y del pecado que nos asedia. ¿Cómo podríamos traducir
el pecado que nos asedia. Tentación. No es el pecado que cometemos. Dice, es el pecado que nos asedia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, déjenme acordar cómo dice. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, dice, no proceden de Dios, ¿sí?, sino del mundo. Esas son las cosas que nos asedian. Estamos en un mundo donde el pecado está a la vista. Ahí está, como si fueran luces ahí de neón que nos llamen, mira, ven, peca, peca. ¿Sí? En cualquier lado. Un día saliendo de trabajar, me subo a mi carro y llega una muchacha, nada fea, y me tocó en la ventanilla. Si yo estaba aquí sentado en el lugar del volante y me toca en la ventanilla de al lado, y yo le abro la puerta, pensé que iba a preguntar algo, una dirección. Me dice, ¿no me invitas? Digo, no, amiga. Le subí el volante. Pero así está la tentación. Imagínense a los que sean galanes. Sí, a mí me lo hicieron. Imagínense a los que sean galanes. No, de veras. No, en serio. Es que hay cuates que por cuadra se consiguen 2 chavas. No, de verdad. Y entonces está eso. Estando en el trabajo otra vez un día, los choferes ejecutivos tenían un cuarto y les pusieron televisión y ellos llevaron una video un día y les pusieron el dish y todo, y estaban bien atendidos. Y un día de repente me llaman, vente, mira, ven. Y me meten a fuerzas y estaban viendo una película pornográfica. Digo, no, con permiso, esto no es mío. Esto no es lo mío. Ahí están. Compraba regalos en mi trabajo. Me decía mi jefe, ven, me invitaron a tal boda, ve a Liverpool, al Palacio o algo, y cómprales una sala, un refrigerador, un sonido, eran regalos mínimo 25,000 pesos para arriba. Llegaba a Liverpool y estaba una oferta monedero, 15% en monedero electrónico. Y me daban la factura exactamente, digamos, por 50,000 pesos, y de 50,000 pesos me habían dado el 15% en monedero electrónico. Y venía la voz que me decía, mira, la factura es por el total. ¿Y si te quedas con el monedero? ¿Tú estás cubriendo con la factura? Sí, el total. Pero la otra voz del angelito me decía, no es tu dinero, entrégalo, dáselo al jefe, es de él. Y yo lo entregaba. Ahí está el pecado, hermanos. ¿Sí? Y dice la Biblia que cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Satanás nos tienta, el mundo nos tienta, nuestra propia concupiscencia, lo que vemos, los deseos de los ojos, el sentirnos importantes, la vanagloria que encontramos en la vida. Entonces, ahí está la tentación. Entonces el autor nos dice, para correr esa carrera, dice que también nos cuidemos del pecado que nos asedia. Hay muchas cosas. ¿Y qué es lo que nos ayuda a caminar bien? Ten santidad. Enfócate en ser santo, a caminar en el llamado con el que Dios, al llamado al que Dios te hizo. ¿Sí? Te apartó primero, te hizo santo, ahora santifícate y camina de una manera recta. ¿Sí? Por eso les decía, la vida cristiana implica un trabajo arduo
en la tarea que Dios nos ha asignado. Y la tarea que Dios nos ha asignado es ser santos y necesitamos disciplina. Debemos dejar aquello que nos estorbe o ponga en peligro nuestra relación con Dios. Todo eso lo tenemos que dejar. Y miren, aquí se amplía la lista. Hay cosas que parecen inocuas, parecen divertidas, no tienen el símbolo ahí de pecado, como ustedes han visto luego cuando uno viaja en las carreteras, ¿no? Hay letreros, señales, curva peligrosa, no estacionarse. Y un día vi toda la lista de esos señalamientos que hacen, ¿no? Bueno, pues así en nuestra carrera que tenemos como creyentes, debe de haber muchas cosas, así que nos digan lo que no. Porque en sí, aunque muchas cosas no sean pecado, se pueden convertir en estorbos o pueden convertirse en tentaciones. Fíjate. Son impedimentos, el peso que cargamos se convierte en un impedimento para avanzar. Vamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Versos 24 al 27. Dice el apóstol: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y nuevamente toma la figura de un atleta. Y aquí ya toma tanto la del corredor como la de un peleador, podremos decirlo en los tiempos modernos, de un boxeador. ¿Han visto a los boxeadores? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se preparan? Un día antes de la pelea se hace el pesaje. Y tienen que dar el peso. ¿Tú crees que un boxeador va a comer lo que quiere? ¿Que va a estar echando garnachas? Unos taquitos de tripa. Sobre todo cuando se le espera una pelea. A lo mejor después de haber peleado, pues se da unos gustitos. Pero cuando empieza su preparación, tiene un objetivo. Primero, antes de pelear, llegar a la báscula para dar el peso en la categoría que vaya a pelear. Y dice Pablo, se abstiene de todo. De muchas cosas se va a abstener. El corredor, el peleador, ¿sí? Porque tiene un objetivo. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es nuestro objetivo? Como creyentes, ¿qué objetivo tenemos? Pablo lo dice en Filipenses. Su propósito de Pablo era llegar a la resurrección de los muertos, que es la vida eterna, ¿no? Resucitar. Y dice él, no que ya lo haya alcanzado, no ha alcanzado la resurrección. Dice, pero una cosa hago. Sí, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Su meta era llegar a la resurrección de los muertos. Nuestra meta es llegar al cielo, ¿sí? A que Dios transforme este cuerpo mortal en uno inmortal, en este cuerpo corruptible en uno incorruptible, ¿sí? Entonces, tenemos una meta. Mientras no hayamos llegado allá, todavía no acabamos la carrera. Y tenemos que seguir absteniéndonos de muchas cosas, ¿sí? Porque en cualquier momento, cualquier resbalón nos puede hacer perder ese objetivo que nosotros queremos alcanzar. A lo mejor ahorita podemos decir,
estoy bien firme. No te confíes y no confíes en ti. Y así pueden haber metas también que tengamos en esta tierra, por ejemplo. De acuerdo a la palabra de Dios, a los casados Dios les dice, lo único que los puede separar es la muerte. Entonces, yo como casado, quiero que lo único que me separe de mi esposa sea que ella se muera, o que yo nos muera, o yo me muera, o ambos nos muramos. Estaría mejor morirse juntitos, ¿no? Pero allá el Señor como quiera. Entonces, tengo que pelear con todo, tengo que esforzarme y abstenerme de cosas y procurar y hacer otras para que esa meta la cumpla aquí en esta tierra. Y eso implica a veces pasar por alto cosas de ella, perdonarle, a veces callarme la boca. ¿Sí? Y lo mismo hace ella conmigo, porque también vive con un pecador. Y entonces cuando a veces nos peleamos, tengo que recurrir a humillarme y a pedirle perdón, porque recuerdo lo que hace muchos años el Señor me habló cuando tenía como 7 años de casado y yo tenía broncas fuertes con ella. Y llegó un momento en que dije, no, yo voy a vivir con ella el resto de mi vida. Y si voy a vivir con ella el resto de mi vida, voy a tratar de vivir lo mejor posible y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para vivir bien. Y me olvidé de payasadas. Y ahora volteo para atrás y luego me río de mí mismo, digo, por las tonterías por las que me peleaba. Tonterías. Pero tengo un objetivo. Como padres tenemos otros objetivos. ¿Qué padre no quiere que su hijo se vaya bien de la casa? No los queremos tener siempre, ¿verdad? Va a llegar un momento en que tienen que volar. Para eso los educamos, para que se vayan y sean independientes, no que se queden. Y menos que salgan y regresen. No. ¿Ya saliste? Bye bye. Y entonces todas estas cosas se convierten en impedimentos y Pablo nos está animando en la carta que escribe a los Corintios a abstenernos de muchas cosas. ¿Sí? Y trata con su cuerpo. Para eso a veces, por ejemplo, convocamos a un ayuno. ¿Cuántos tienen problemas con dominarse en algunas cosas que su cuerpo le pide? Por ejemplo, comer, dormir. No, no digo que no duerman, sí. Pero hay algunos que se pasan, duermen 12 horas. Pero a veces el cuerpo pide, pero ¿quién gobierna el cuerpo? Nosotros. Y llega un momento en que, déjame ponértelo así, fíjate, alguien que tenga un problema con la comida, gula, pero aparte que sea iracundo, ¿sí? Y poco paciente. Y entonces llega a su casa hambriento. Llegó hambriento. Y la esposa no ha terminado la comida. ¿Cómo crees que se pondría? Dice Pablo, tú golpea tu cuerpo. Y si tienes autocontrol, como veíamos en lo que es la definición de disciplina, ¿sí? Que puedas tener control de las cosas, porque te has ejercitado en algo, ¿sí? Y entonces puedes decirle, no te preocupes, mi amor, aunque me ruja la tripa, no te voy a ayudar para que podamos comer más rápido. Cuando a mí hace algunos años me pusieron a dieta, mi esposa me recordaba, ¿no? En la noche todas mis tripas parecía que tenía una pelea de gatos aquí. Me decía, ay amor, te rugen re feo tus tripas. ¿Tienes hambre, verdad? Le digo, sí, pero no puedo comer. Me dijeron que evite todo este tipo de alimentos. No puedo comer. Y no comía.
No sé cuánto tiempo fue. Fueron varios meses. Y llega el momento en que lo dominas. Ya los gatos ni ruido hacían. ¿No? No, de verdad, ya no hacían ruido. Dominas, porque ejerces una disciplina. Entonces, yo durante 32 años o más me acostumbré, no por una disciplina, pero me acostumbré así, a solo desayunar o un licuado o un yogur. Con eso, yo aguantaba hasta las 3, 4 de la tarde. Hay gente que no soporta eso porque le empieza a doler la cabeza. Empiezan medio a temblar. Bueno, los que estén enfermos, no hagan eso, ¿no? Se les baje el azúcar o algo, ¿no? Se siente re feo. Pero tenemos que aprender todo ese tipo de cosas. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no para los apetitos de la carne, sino para él. Diciéndole, yo soy el amo tuyo, tú eres mi siervo. Porque él pensaba, imagínense, si yo les estoy diciendo a otros cómo hacer las cosas, les estoy predicando, les estoy enseñando, ahora que yo venga a ser descalificado, que yo no pase la prueba. Y eso mismo puede suceder en nosotros. Imagínense que yo les estoy diciendo esto y dentro de un año me divorcio de mi mujer. Soy un hablador. O sea, eso lo tengo que seguir manteniendo como parte de mi disciplina, de mi objetivo, de lo que yo quiero hacer. Regresemos al libro de Hebreos. Nada más déjenme decirle esto que anoté. Sin una meta, la disciplina no es más que un autocastigo. ¿Qué meta tiene el corredor? Mi sobrino tenía como meta traerse una medalla. Es que no sé a qué parte de Europa fue a correr. Suiza. No me acuerdo a qué país. ¿Y se fue con su mamá? ¿Austria? Austria. ¿Sí? Y la meta de él era traerse la medalla. No sé a cuántos les daban la medalla que terminaran el maratón, pero no a todos se las daban. Y si él quería terminar y traerse la medalla, y él la tiene. La medalla se la ganó. Tenía esa meta. Por eso, cuando la disciplina tú la aplicas, ¿sí? Y no tienes una meta, pues ¿para qué te autocastigas? O sea, yo como no soy ya ahorita corredor ni pienso pelear, bueno, pues disfruto de ciertas cosas, ¿no? Pero si yo fuera un atleta, mi sobrino se abstiene de muchas cosas. ¿Tú te imaginas un corredor que se ponga a tomar un día antes de la carrera? No, ¿verdad? Se abstienen de comer ciertas cosas. Entonces, después, ¿cuál es, diríamos, cuál sería la clave? Y es pregunta para ustedes, para correr bien esta carrera. ¿Cuál es la clave? Chequen el texto que leímos. ¿Cuál es la clave para correr bien la carrera? Puestos los ojos en Jesús. El corredor pone sus ojos en la meta. Nosotros lo ponemos en Cristo, que es nuestra meta. Llegar a ese momento de verlo cara a cara. Y el autor nos los dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Mateo capítulo 14? Está narrando Mateo ahí un momento en donde el Señor está atendiendo a las multitudes y les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, adelántense ahorita mientras despido a la multitud.
ustedes váyanse. Y ellos agarran, se suben en la barca, y era tanta la gente, y los apóstoles obedeciendo se van, y se olvidan de esperar a que el Señor se suba a la barca. Y cuando el Señor termina de despedir a las multitudes, los apóstoles ya están mar adentro y les agarra una tormenta. Y entonces el Señor se pone a caminar sobre el agua y va hacia ellos, y cuando ellos los ven se espantan, dice: un fantasma. ¿Sí? Y el Señor les dice: cobren ánimo, no teman, soy yo. Y cuando ellos escuchan que es el Señor, reconocen su voz. A lo mejor no lo reconocieron físicamente porque ellos estaban con el temor de que fuera un fantasma, pero escucharon su voz. Como se acuerdan cuando María, una vez que resucitó el Señor, María Magdalena va a la tumba, y el Señor ya resucitó, y lo confunde con el hortelano. Le dice: si tú viste quién se llevó el cuerpo de mi Señor, dime dónde para que lo embalsamemos. Y llega un momento en que Jesús le dice: María. Y en ese momento ella, por la voz: Maestro. Y estos también, cuando escuchan a Jesús que les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, saben que es el Señor. Y Pedro inmediatamente le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice: ven, Pedro. Y en el momento Pedro baja de la barca y empieza a caminar en el agua. ¿A quién estaba mirando Pedro? A Jesús. A Jesús. No tuvo ningún problema. No dice la Biblia cuántos pasos dio, cuánta distancia caminó de la barca en el mar. No lo dice. A mí me gustaría que dijera: no, pues caminó 100 metros. No dice, nada más narra. Empezó a caminar, pero viendo las olas y el viento, ¿qué hizo? Empezó a mirar las olas, el viento, y desvió la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Eso nos pasa en nuestra vida, hermanos. Cuando empezamos a ver las circunstancias que estamos atravesando, los problemas que tenemos, ¿sí? Cómo se comporta la otra persona, no vemos un cambio en ella, dejamos de ver a Jesús. Leí hace no mucho una ilustración de un hermano que llegó con el pastor de su iglesia y le dijo: pastor, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Dice: no, pastor, usted casi no hace nada. Dice, pero en cuanto a las quejas, espérense, en cuanto a las quejas que él iba a ponerle al pastor, dice: la hermanita fulana de tal, que siempre trae a su hijo que es bien latoso y anda corriendo. No saquen conclusiones de quién puede ser aquí, ¿eh? No saquen conclusiones, así leí el ejemplo. Dice: y usted no hace nada y distrae a todos. El otro hermanito que es bien chismoso. Y así empezó a citar todo lo que esta persona que se iba de la iglesia le dijo que veía, y el pastor no hacía nada. Dijo: muy bien, hijo, si te quieres ir está bien, solo te voy a pedir antes de que te vayas que el próximo domingo todavía vengas, y te voy a pedir algo el domingo, pero el domingo te lo digo. Ok, pastor. Llegó el domingo y el pastor en una charola puso vasos con agua llenitos hasta el tope. Le dice: hijo, te voy a pedir, ya para que te vayas de esta congregación, que en medio del culto tú estés caminando con la charola de vasos y procura que no se te caiga ni una gota. Vas a ir pasando en medio de las sillas y de todos los hermanos, que no se te caiga nada, ¿eh? Y entonces el hermano así, y terminó todo el culto y no se le cayó nada. Dice: nada se me cayó, pastor, ya me puedo ir. Dice: ¿viste a los hermanos que no cuidan a su niñito? Dice: no, pastor, porque estaba viendo los vasos de agua que no se me cayeran. ¿Viste al chismoso? No, pastor, porque estaba viendo. Digo: pon los ojos en Jesús y vas a dejar de ver todas esas cosas de las que te estás quejando.
Vas a dejar de ver los problemas, los obstáculos, si pones tus ojos en Jesús. Porque somos muy dados a eso, ¿sí? Nos desanimamos, dejamos de considerar lo que es nuestro Señor, el Todopoderoso. Dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para mí. En otra ocasión dijo, ¿hay algo imposible para mí? Como esté tu situación, tu vida, tu matrimonio, ¿sí? Tu salud, ¿hay algo imposible para Dios? Acabamos de ir con la cuñada de mi esposa. Nos estaba esperando. Creo que ya le dijeron que tiene cáncer como en 5 partes de su cuerpo, o sea, algo que se llama metástasis. Yo la animé y le dije, mira, no vamos a ser eternos aquí. Lo mejor está allá. Pero, ¿es imposible para Dios sanarla? No. Digo, y vamos a orar por ti. Nuestra hermana Alice está muy mal en el hospital. Probablemente desahuciada. ¿Dios la puede sanar? Sí. Confiemos, veamos a Cristo. Pedro, por eso se empezó a hundir, pero aún si a nosotros nos pasa lo mismo que a Pedro y las mismas circunstancias que estamos enfrentando nos llevan a desviar la mirada de Cristo y los problemas nos abruman, ¿sí? Las situaciones nos están aplastando, aún desde ese lugar donde estemos, en el fondo de nuestro sufrimiento, podemos hacer lo que hizo Pedro. Pedro clamó a Cristo, le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo tomó de la mano, lo levantó, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Dime, estamos hechos del mismo material que Pedro. Va a haber momentos en nuestra vida que a lo mejor dudamos, flaqueamos, ¿sí? No te culpes, acuérdate que es una de las cosas que ustedes dijeron, la culpa. Nos tenemos que despojar de ella. No, somos de barro. Enfócate otra vez en Jesús. Y entonces, ahí puestos los ojos en Jesús, en nadie más. No confíes en tu dinero, no confíes en tu papá, no confíes en, bueno, entiéndanme en el sentido en que lo digo, no confíes en tu esposa, no confíes en tu esposo, que debe haber confianza, ¿sí? Pero en el sentido que esa persona te va a sacar de todo, no, es Dios, es Jesús. Ahí debemos estar enfocados, que nada nos distraiga nuestra atención de lo que es más importante, Él, solo Él, nadie más debe ocupar el enfoque de nuestra mirada. Solo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos fe en lo que Él hizo, esa fe nos las dio Él. Él es el autor. Él consuma nuestra fe. ¿Sí? Él la lleva a la culminación. ¿Sí? Y ya después el apóstol Juan dice, el fin de nuestra fe es la salvación. Porque aunque somos salvos, todavía no somos salvos. Todavía no hemos llegado a la plenitud de la salvación. Por eso es que debemos seguir confiando y seguir mirando al autor de la eterna salvación. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y si las tienen, bueno, entonces para dentro de 8 días las hacemos, ¿sale? Oremos. Señor, ayúdanos a considerar sobre todo el trayecto que estamos recorriendo en nuestra carrera como cristianos. Gracias porque un día empezamos esa carrera al reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Pero Señor, no es tanto como hayamos empezado, sino cómo vamos a ir recorriendo la carrera y sobre todo cómo terminemos. Porque la queremos acabar bien. Queremos alcanzar la meta. Señor, y no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas.
Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos va a dar el vigor, el enfoque correcto, las fuerzas. Él es el que nos va a hacer correr la segunda milla. Él es el que va a hacer que no nos desanimemos en cualquier circunstancia que estemos enfrentando, porque fiel es el que prometió. Y si tú prometiste, Señor, y que nos tienes esculpidos en la palma de tu mano, y que de tu mano nadie nos va a arrebatar, en eso confiamos. Tú terminarás la buena obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.